Tú eres el hombre. Ahora interpretaré al Edipo del enigma de Rattleborough. Les expondré, como solo yo puedo hacerlo, el secreto de la maquinaria que efectuó el milagro de Rattleborough, el único, el verdadero, el admitido, el indiscutido, el indiscutible milagro, que puso fin definitivo a la infidelidad entre los habitantes de Rattleborough y convirtió a la ortodoxia de las abuelas a todos los de mente carnal que se habían aventurado a ser escépticos antes. Este acontecimiento, que lamento tener que comentar con un tono de frivolidad inapropiada, ocurrió en el verano de 18. El señor Barnabas Shuttleworthy, uno de los ciudadanos más ricos y respetables del municipio, llevaba varios días desaparecido en circunstancias que hacían sospechar que se había tratado de un acto delictivo. El señor Shuttleworthy había salido de Rattleborough muy temprano un sábado por la mañana, a caballo, con la intención declarada de dirigirse a la ciudad a unas 15 millas de distancia, y de regresar la noche del mismo día. Sin embargo, 2 horas después de su partida, su caballo regresó sin él y sin las alforjas que le habían atado a la espalda al partir. El animal también estaba herido y cubierto de barro. Estas circunstancias naturalmente causaron mucha alarma entre los amigos del hombre desaparecido, y cuando se descubrió, el domingo por la mañana, que aún no había aparecido, todo el pueblo se levantó en masa para ir a buscar su cuerpo. El más destacado y enérgico en iniciar esta búsqueda fue el amigo íntimo del señor Shuttleworthy, un tal señor Charles Goodfellow, o, como se le llamaba universalmente, Charlie Goodfellow, o viejo Charlie Goodfellow. Ahora bien, si se trata de una maravillosa coincidencia o si es que el propio nombre tiene un efecto imperceptible en el carácter, aún no he podido determinarlo, pero el hecho es incuestionable, que nunca ha habido una persona llamada Charles que no fuera un tipo abierto, varonil, honesto, bondadoso y franco, con una voz rica y clara, que hacía bien escucharla, y un ojo que siempre te miraba directamente a la cara, como diciendo, yo mismo tengo la conciencia tranquila, no le tengo miedo a nadie y estoy por encima de hacer una acción mezquina. Y así, todos los caballeros cordiales y despreocupados de la escena se llaman con toda seguridad Charles. Ahora bien, el viejo Charles Goodfellow, aunque llevaba en Rattleborough no más de 6 meses o así, y aunque nadie sabía nada de él antes de que se estableciera en el barrio, no había tenido ninguna dificultad en conocer a toda la gente respetable del municipio. Ninguno de ellos habría dudado de su palabra en ningún momento, y en cuanto a las mujeres, no hay quien sepa lo que no habrían hecho por complacerlo. Y todo esto se debió a que lo habían bautizado como Charles, y en consecuencia, a que poseía ese rostro ingenuo que, como dice el refrán, es la mejor carta de recomendación. Ya he dicho que el señor Shuttleworthy era uno de los hombres más respetables, y sin duda, el más rico de Rattleborough, mientras que el viejo Charlie Goodfellow tenía con él una relación tan íntima como si fuera su propio hermano. Los dos ancianos eran vecinos, aunque el señor Shuttleworthy rara vez, o nunca, visitaba al viejo Charlie, y nunca se le vio comer en su casa, aún así, esto no impidió que los dos amigos fueran extremadamente íntimos, como acabo de observar, porque el viejo Charlie nunca dejaba pasar un día sin entrar 3 o 4 veces para ver cómo le iba a su vecino, y muy a menudo se quedaba a desayunar o a tomar el té, y casi siempre a cenar, y entonces la cantidad de vino que se bebían los dos compinches en una sola sesión, sería realmente difícil de determinar. La bebida favorita del viejo Charlie era el Chateau Margaux, y parecía que el corazón del señor Shuttleworthy se alegraba al ver al viejo tragarlo, como lo hacía, litro tras litro, así que, un día, cuando el vino estaba dentro y el ingenio, como consecuencia natural, algo fuera, le dijo a su compinche, mientras le daba una palmada en la espalda, te diré una cosa, viejo Charlie, eres, con toda seguridad, el viejo más cordial con el que me he encontrado en toda mi vida, y, ya que te gusta atiborrarte de vino de esa manera, que me aspen si no te regalo una gran caja de Chateau Margaux. Me cago en la leche, dijo el señor Shuttleworthy, que tenía la triste costumbre de maldecir, aunque rara vez iba más allá de, me cago en la leche, por Dios, por todos los santos.
Me cago en la leche, dijo, si no envío un pedido a la ciudad esta misma tarde de una caja doble de lo mejor que se pueda conseguir, y te la regalo, lo haré. No hace falta que digas nada ahora, te lo prometo, y punto, así que estad atento, porque llegará en uno de estos días, precisamente cuando menos lo esperes. Menciono este pequeño detalle de generosidad por parte del señor Shuttleworthy, solo para mostraros lo íntimo que era el entendimiento entre los dos amigos. Bueno, el domingo por la mañana en cuestión, cuando se supo que el señor Shuttleworthy había sido víctima de un acto de violencia, nunca había nadie tan profundamente afectado como al viejo Charlie Goodfellow. Cuando se enteró de que el caballo había llegado a casa sin su amo, y sin las alforjas de su amo, y todo ensangrentado por un disparo de pistola, que había atravesado de parte a parte el pecho del pobre animal sin matarlo del todo, cuando se enteró de todo esto, se puso tan pálido como si el hombre desaparecido hubiera sido su querido hermano o padre, y tembló y se sacudió como si hubiera tenido un ataque de fiebre. Al principio, estaba demasiado abrumado por el dolor como para poder hacer algo o concertar un plan de acción, por lo que durante mucho tiempo trató de disuadir a los demás amigos del señor Shuttleworthy de hacer ruido sobre el asunto, pensando que era mejor esperar un tiempo, digamos una semana o dos, o un mes o dos, para ver si surgía algo, o si el señor Shuttleworthy no vendría de la manera natural y explicaría sus razones para enviar a su caballo antes. Me atrevo a decir que a menudo has observado esta disposición a contemporizar o a postergar las cosas en personas que están sufriendo una pena muy dolorosa. Sus facultades mentales parecen entorpecerse, de modo que les horroriza cualquier cosa que implique acción, y no hay nada que les guste más que tumbarse tranquilamente en la cama, a amamantar su dolor, como dicen las ancianas, es decir, rumiar sobre el problema. La gente de Rattleborough tenía, en efecto, tan alta opinión de la sabiduría y discreción del viejo Charlie, que la mayor parte de ellos se sentían dispuestos a estar de acuerdo con él y a no hacer ningún movimiento en el asunto, hasta que surgiera algo, como lo expresaba el honesto anciano, y creo que, después de todo, esta habría sido la determinación general, de no haber sido por la muy sospechosa interferencia del sobrino del señor Shuttleworthy, un joven de hábitos muy disolutos, por lo demás, de bastante mal carácter. Este sobrino, cuyo nombre era Pennyfeather, no quería escuchar nada parecido a la razón en cuanto a quedarse tranquilo, sino que insistió en buscar inmediatamente el cadáver del hombre asesinado. Esta fue la expresión que empleó, y el señor Goodfellow comentó agudamente en ese momento que era una expresión singular, por no decir más. Este comentario de Old Charlie también tuvo un gran efecto en la multitud, y se oyó a uno de los presentes preguntar, de manera muy impresionante, cómo sucedió que el joven señor Pennyfeather estuviera tan íntimamente al tanto de todas las circunstancias relacionadas con la desaparición de su acaudalado tío como para sentirse autorizado a afirmar, de manera clara e inequívoca, que su tío era un hombre asesinado. A continuación, se produjeron algunas pequeñas disputas y discusiones entre varios miembros de la multitud, y especialmente entre el viejo Charlie y el señor Pennyfeather, aunque este último suceso no era, en absoluto, una novedad, ya que no había habido buena voluntad entre las partes durante los últimos 3 o 4 meses, e incluso las cosas habían llegado tan lejos que el señor Pennyfeather había golpeado al amigo de su tío por un supuesto exceso de libertad que este último había tomado en la casa del tío, de la que el sobrino era residente. En esta ocasión, se dice que el viejo Charlie se comportó con una moderación ejemplar y caridad cristiana. Se levantó del golpe, se arregló la ropa y no intentó tomar represalias en absoluto, simplemente murmuró unas palabras sobre vengarse sumariamente en la primera oportunidad conveniente, una explosión de ira natural y muy justificable, que no significaba nada, sin embargo, y que, sin duda, tan pronto como se desahogó, se olvidó. Sea como fuere, lo cual no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupa, es bastante seguro que la gente de Rattleborough, principalmente gracias a la persuasión del señor Pennyfeather, llegó finalmente a la determinación de dispersarse por el país adyacente en busca del desaparecido señor Shuttleworthy.
Digo que llegaron a esta determinación en primera instancia. Después de que se hubiera decidido por completo que se debía realizar una búsqueda, se consideró casi un hecho que los buscadores debían dispersarse, es decir, distribuirse en grupos, para examinar más a fondo la región circundante. Sin embargo, olvido con qué ingenioso razonamiento fue que el viejo Charlie finalmente convenció a la asamblea de que este era el plan más imprudente que se podía seguir. Sin embargo, los convenció a todos, excepto al señor Pennyfeather, y, al final, se acordó que los ciudadanos en masa llevaran a cabo una búsqueda cuidadosa y exhaustiva, con el propio viejo Charlie a la cabeza. En cuanto a eso, no podría haber habido mejor pionero que el viejo Charlie, de quien todos sabían que tenía ojos de lince, pero, aunque los condujo a todo tipo de agujeros y rincones apartados, por rutas que nadie había sospechado que existieran en el vecindario, y aunque la búsqueda se mantuvo incesantemente día y noche durante casi una semana, no se pudo descubrir ningún rastro del señor Shuttleworthy. Sin embargo, cuando digo que no había rastro, no debe entenderse que hablo literalmente, porque, hasta cierto punto, sí que había rastro. El pobre caballero había sido rastreado, por las herraduras de su caballo, que eran peculiares, hasta un lugar a unas 3 millas al este del pueblo, en la carretera principal que conduce a la ciudad. Aquí el rastro se desviaba hacia un sendero a través de un bosque, el camino volvía a salir a la carretera principal, y acortaba la distancia regular en aproximadamente media milla. Siguiendo las huellas de los zapatos por este camino, el grupo llegó finalmente a un charco de agua estancada, medio oculto por las zarzas, a la derecha del camino, y frente a este charco se perdió de vista todo rastro de la pista. Parecía, sin embargo, que aquí había tenido lugar una lucha de algún tipo, y parecía como si un cuerpo grande y pesado, mucho más grande y pesado que un hombre, hubiera sido arrastrado desde el camino secundario hasta el charco. Este último fue arrastrado cuidadosamente 2 veces, pero no se encontró nada, y el grupo estaba a punto de irse, desesperado por no llegar a ningún resultado, cuando la providencia sugirió al señor Goodfellow la conveniencia de drenar el agua por completo. Este proyecto fue recibido con vítores y muchos elogios a Old Charlie, por su sagacidad y consideración. Como muchos de los burgueses habían traído palas, suponiendo que posiblemente se les pediría que desenterraran un cadáver, el drenaje se realizó fácil y rápidamente, y tan pronto como el fondo fue visible, justo en medio del barro que quedaba se descubrió un chaleco de terciopelo de seda negro, que casi todos los presentes reconocieron inmediatamente como propiedad del señor Pennyfeather. Este chaleco estaba muy rasgado y manchado de sangre, y había varias personas entre los presentes que recordaban claramente que su dueño lo había llevado la misma mañana de la partida del señor Shuttleworthy hacia la ciudad, mientras que otros, de nuevo, estaban dispuestos a testificar bajo juramento, si fuera necesario, que el señor P no llevó la prenda en cuestión en ningún momento durante el resto de ese memorable día, ni se pudo encontrar a nadie que dijera haberla visto en la persona del señor P en ningún momento posterior a la desaparición del señor Shuttleworthy. Las cosas ahora tenían un aspecto muy serio para el señor Pennyfeather, y se observó, como una confirmación indudable de las sospechas que se habían despertado contra él, que se puso excesivamente pálido, y, cuando se le preguntó qué tenía que decir en su defensa, fue completamente incapaz de decir una palabra. A continuación, los pocos amigos que le quedaban por su desenfrenado modo de vida lo abandonaron de inmediato en masa, y fueron aún más clamorosos que sus antiguos y declarados enemigos para que fuera arrestado de inmediato. Pero, por otro lado, la magnanimidad del señor Goodfellow brilló con un resplandor aún más brillante por contraste. Hizo una defensa cálida e intensamente elocuente del señor Pennyfeather, en la que aludió más de una vez a su sincero perdón a ese joven caballero alocado, el heredero del digno señor Shuttleworthy, por el insulto que el joven caballero, sin duda en el calor de la pasión, había creído conveniente proferirle al señor Goodfellow. Se lo perdonó, dijo, desde el fondo de su corazón, y por su parte, la del señor Goodfellow, lejos de llevar al extremo las sospechosas circunstancias que, lamentablemente,
se habían presentado contra el señor Pennyfeather, el señor Goodfellow, haría todo lo posible, emplearía toda la poca elocuencia que poseyera para suavizar, tanto como pudiera hacerlo a conciencia, los peores aspectos de este asunto realmente desconcertante. El señor Goodfellow continuó así durante media hora más, muy en honor tanto de su cabeza como de su corazón, pero su gente de buen corazón rara vez es acertada en sus observaciones, cometen todo tipo de errores, contrariedades y malaproposismos, en el ardor de su celo por servir a un amigo, por lo que, a menudo con las mejores intenciones del mundo, hacen infinitamente más para perjudicar su causa que para promoverla. Así, en el presente caso, resultó con toda la elocuencia del viejo Charlie, porque, aunque trabajó con ahínco en favor del sospechoso, sucedió que, de una forma u otra, cada sílaba que pronunció cuya tendencia directa, pero involuntaria, no era exaltar al orador en la buena opinión de su audiencia, tuvo el efecto de profundizar la sospecha ya atribuida al individuo cuya causa defendía, y de despertar contra él la furia de la multitud. Uno de los errores más inexplicables cometidos por el orador fue su alusión al sospechoso como el heredero del digno anciano señor Shuttleworthy. La gente nunca había pensado en esto antes. Solo recordaban ciertas amenazas de desheredación proferidas 1 o 2 años antes por el tío, que no tenía parientes vivos excepto el sobrino, y, por lo tanto, siempre habían considerado esta desheredación como un asunto resuelto, tal era la determinación de los Rattleburghers, pero el comentario de viejo Charlie les hizo reflexionar de inmediato sobre este punto, y así les hizo ver la posibilidad de que las amenazas no hubieran sido más que eso. Y de inmediato surgió la pregunta natural de cui bono, una pregunta que tendía aún más que el chaleco a atribuir el terrible crimen al joven. Y aquí, para que no me malinterpreten, permítanme divagar un momento para observar que la frase latina excesivamente breve y simple que he empleado se traduce y se entiende invariablemente mal. Cui bono, en todas las novelas de moda y en todas partes, en las de la señora Gore, por ejemplo, la autora de Cecil, una dama que cita todas las lenguas, desde el caldeo hasta el Chickasaw, y que recibe ayuda para su aprendizaje, según sea necesario, siguiendo un plan sistemático, del señor Beckford, en todas las novelas de moda, desde las de Bulwer y Dickens hasta las de Turnapenny y Ainsworth, las dos pequeñas palabras latinas cui bono se traducen como, ¿con qué propósito?, o, como si fuera quo bono, ¿para qué sirve? Sin embargo, su verdadero significado es, ¿para el beneficio de quién? Qui, ¿a quién? Bono, ¿es para un beneficio? Es una frase puramente legal, y aplicable precisamente en casos como el que ahora estamos considerando, en los que la probabilidad de que el autor de un hecho dependa de la probabilidad de que el beneficio que se derive de la realización del hecho recaiga en este individuo o en aquel. Ahora bien, en el presente caso, la pregunta cui bono, implicaba muy claramente al señor Pennyfeather. Su tío le había amenazado con desheredarle después de hacer un testamento a su favor. Pero la amenaza no se había cumplido, al parecer, el testamento original no se había modificado. De haberlo sido, el único motivo posible de asesinato por parte del sospechoso habría sido el habitual de venganza, e incluso esto se habría contrarrestado con la esperanza de recuperar el favor del tío. Pero como el testamento no se había alterado, mientras la amenaza de alterarlo seguía suspendida sobre la cabeza del sobrino, aparece de inmediato el incentivo más fuerte posible para la atrocidad, y así concluyeron, muy sagazmente, los dignos ciudadanos del municipio de Rattle. El señor Pennyfeather fue, en consecuencia, arrestado en el acto, y la multitud, después de una búsqueda más a fondo, se dirigió a casa, llevándolo bajo custodia. En el camino, sin embargo, ocurrió otra circunstancia que tendía a confirmar la sospecha que se tenía. El señor Goodfellow, cuyo celo le llevaba a estar siempre un poco por delante del grupo, fue visto de repente corriendo unos pasos hacia adelante, agachándose y luego aparentemente recogiendo algún pequeño objeto de la hierba. Tras examinarlo rápidamente, se le vio también hacer una especie de intento de ocultarlo en el bolsillo de su abrigo, pero esta acción fue advertida, como digo,
y por consiguiente impedida, cuando se descubrió que el objeto recogido era una navaja española que una docena de personas reconocieron inmediatamente como perteneciente al señor Pennyfeather. Además, sus iniciales estaban grabadas en el mango. La hoja de esta navaja estaba abierta y ensangrentada. Ya no quedaba ninguna duda de la culpabilidad del sobrino, e inmediatamente después de llegar a Rattleborough fue llevado ante un juez para ser interrogado. Aquí las cosas volvieron a tomar un rumbo muy desfavorable. El prisionero, al ser interrogado sobre su paradero la mañana de la desaparición del señor Shuttleworthy, tuvo la absoluta audacia de reconocer que esa misma mañana había estado con su rifle cazando ciervos, en las inmediaciones del estanque donde el chaleco manchado de sangre había sido descubierto gracias a la sagacidad del señor Goodfellow. Este último se presentó, con lágrimas en los ojos, pidió permiso para ser interrogado. Dijo que un sentido severo del deber que le debía a su creador, no menos que a sus semejantes, no le permitiría permanecer en silencio por más tiempo. Hasta entonces, el más sincero afecto por el joven, a pesar del maltrato que este último se había infligido a sí mismo, el señor Goodfellow, le había inducido a hacer todas las hipótesis que la imaginación podía sugerir, a modo de intento de dar cuenta de lo que parecía sospechoso en las circunstancias que hablaban tan en contra del señor Pennyfeather, pero estas circunstancias eran ahora demasiado convincentes, demasiado condenatorias, no dudaría más, contaría todo lo que sabía, aunque su corazón, el del señor Goodfellow, se rompiera en pedazos en el intento. Luego pasó a declarar que, en la tarde del día anterior a la partida del señor Shuttleworthy hacia la ciudad, ese digno anciano había mencionado a su sobrino, en su presencia, la del señor Goodfellow, que su objetivo al ir a la ciudad al día siguiente era hacer un depósito de una suma inusualmente grande de dinero en el Farmers and Mechanics Bank, y que, en ese momento, el mencionado señor Shuttleworthy había declarado claramente a su sobrino su irrevocable determinación de rescindir el testamento originalmente hecho, y de desheredarlo. El testigo, ahora exhortó solemnemente al acusado a declarar si lo que el testigo, acababa de declarar era o no la verdad en todos los aspectos sustanciales. Para asombro de todos los presentes, el señor Pennyfeather admitió francamente que lo era. El magistrado consideró entonces que era su deber enviar a un par de agentes para que registraran la habitación del acusado en la casa de su tío. De este registro regresaron casi inmediatamente con la conocida cartera de cuero rojizo con ribetes de acero que el anciano caballero había llevado durante años. Sin embargo, su valioso contenido había sido sustraído, y el magistrado intentó en vano sonsacar al prisionero el uso que se había hecho de ellos o el lugar donde se ocultaban. De hecho, negó obstinadamente tener conocimiento del asunto. Los agentes también descubrieron, entre la cama y el saco del infortunado hombre, una camisa y un pañuelo para el cuello, ambos marcados con las iniciales de su nombre y ambos horriblemente manchados con la sangre de la víctima. En este momento, se anunció que el caballo del hombre asesinado acababa de expirar en el establo a causa de los efectos de la herida que había recibido, y el señor Goodfellow propuso que se realizara inmediatamente un examen post-mortem de la bestia, con el fin de descubrir la bala, si fuera posible. Así se hizo, como para demostrar sin lugar a dudas la culpabilidad del acusado, el señor Goodfellow, tras una búsqueda exhaustiva en la cavidad del pecho, pudo detectar y extraer una bala de un tamaño extraordinario que, tras ser examinada, resultó ser exactamente del calibre del rifle del señor Pennyfeather, mientras que era demasiado grande para cualquier otra persona del municipio o sus alrededores. Para dar aún más seguridad al asunto, sin embargo, se descubrió que esta bala tenía un defecto o costura en ángulo recto con la sutura habitual, y al examinarla, esta costura correspondía precisamente con una cresta o elevación accidental en un par de moldes que el propio acusado reconoció como de su propiedad. Tras encontrar esta bala, el juez de instrucción se negó a escuchar más testimonios e inmediatamente envió al prisionero a juicio, negándose rotundamente a aceptar ninguna fianza en el caso,
aunque el señor Goodfellow protestó enérgicamente contra esta severidad y se ofreció a ser garante de la cantidad que fuera necesaria. Esta generosidad por parte del viejo Charlie solo estaba en consonancia con el tenor general de su conducta amable y caballeresca durante todo el periodo de su estancia en el municipio de Rattle. En el presente caso, el digno hombre se dejó llevar por la excesiva calidez de su simpatía, que parecía haber olvidado por completo, cuando se ofreció a pagar la fianza de su joven amigo, que él mismo, el señor Goodfellow, no poseía ni un solo dólar en propiedad en la faz de la tierra. El resultado del ingreso puede preverse fácilmente. El señor Pennyfeather, en medio de las fuertes execraciones de todo Rattleborough, fue llevado a juicio en las siguientes sesiones penales, cuando la cadena de pruebas circunstanciales, reforzada por algunos hechos condenatorios adicionales, que el señor la sensible conciencia de Goodfellow le prohibió ocultar al tribunal, se consideró tan ininterrumpida y concluyente, que el jurado, sin levantarse de sus asientos, emitió un veredicto inmediato de culpable de asesinato en primer grado. Poco después, el infeliz recibió la sentencia de muerte y fue enviado a la cárcel del condado a la espera de la inexorable venganza de la ley. Mientras tanto, el noble comportamiento del viejo Charlie Goodfellow lo había hecho doblemente querido por los honestos ciudadanos del barrio. Se convirtió en un favorito 10 veces mayor que nunca, y como resultado natural de la hospitalidad con la que fue tratado, relajó, por así decirlo, por la fuerza, los hábitos extremadamente parsimoniosos que su pobreza le había obligado a observar hasta entonces, y muy frecuentemente tenía pequeñas reuniones en su propia casa, cuando reinaban el ingenio y la alegría, un poco atenuados, por supuesto, por el recuerdo ocasional del destino adverso y melancólico que se cernía sobre el sobrino del difunto y lamentado amigo íntimo del generoso anfitrión. Un buen día, este magnánimo anciano se llevó una grata sorpresa al recibir la siguiente carta. Charles Goodfellow, esquina, Rattleborough. D.H. F. B. y C.O. Chad. Mar. A. Número 1. 6 docenas de botellas, medio bruto. Charles Goodfellow, Esquire. Estimado señor, de conformidad con un pedido transmitido a nuestra empresa hace unos 2 meses por nuestro estimado corresponsal, el señor Barnabas Shuttleworthy, tenemos el honor de enviarle esta mañana a su dirección una caja doble de Chateau Margaux, de la marca Antílope, sello violeta. Caja numerada y marcada como se indica al margen. Quedamos, señor. Sus más OPNT ser TS. Hawks, Frax, Bax, y CO. Ciudad de, 21 de junio de 2018. PD, la caja le llegará en carreta, el día después de que reciba esta carta. Nuestros respetos al señor Shuttleworthy. H. F. B. y CO. El hecho es que el señor Goodfellow, desde la muerte del señor Shuttleworthy, había renunciado a toda esperanza de recibir el Chateau Margaux prometido, y, por lo tanto, lo consideraba ahora como una especie de dispensación especial de la providencia en su favor. Por supuesto, estaba encantado, y en su alegría, invitó a un grupo de amigos a una pequeña cena al día siguiente, con el fin de hablar del regalo del buen y viejo señor Shuttleworthy. No es que dijera nada sobre el buen y viejo señor Shuttleworthy, cuando envió las invitaciones. El caso es que pensó mucho y decidió no decir nada. No mencionó a nadie, si no recuerdo mal, que había recibido un regalo de Chateau Margaux. Simplemente pidió a sus amigos que vinieran a ayudarle a beber un poco de ese vino de notable calidad y rico sabor, que había encargado en la ciudad hacía un par de meses y del que recibiría el recibo al día siguiente. A menudo me he preguntado por qué el viejo Charlie llegó a la conclusión de no decir nada sobre haber recibido el vino de su viejo amigo, pero nunca pude entender con precisión su razón para el silencio, aunque sin duda tenía alguna razón excelente y muy magnánima. Al fin llegó el día siguiente, y con él una compañía muy numerosa y muy respetable en la casa del señor Goodfellow. De hecho, la mitad del municipio estaba allí,
yo mismo entre ellos, pero, para disgusto del anfitrión, el Chateau Margaux no llegó hasta una hora tardía, y cuando la suntuosa cena proporcionada por el viejo Charlie había sido muy bien recibida por los invitados. Sin embargo, al final llegó, y además en una caja monstruosamente grande, y como todo el grupo estaba de muy buen humor, se decidió, sin más, que se levantara sobre la mesa y se destripara su contenido de inmediato. Dicho y hecho. Eché una mano, y en un santiamén, teníamos la caja sobre la mesa, en medio de todas las botellas y vasos, no pocos de los cuales fueron destrozados en la refriega. El viejo Charlie, que estaba bastante borracho y con la cara excesivamente roja, se sentó ahora, con aire de fingida dignidad, a la cabeza de la mesa, y golpeó furiosamente sobre ella con una jarra, pidiendo a la compañía que mantuviera el orden, durante la ceremonia de desenterrar el tesoro. Después de algunos gritos, por fin se restableció el silencio, y como suele ocurrir en casos similares, se produjo un silencio profundo y notable. Cuando me pidieron que abriera la tapa a la fuerza, obedecí, por supuesto, con infinito placer. Inserto un cincel, dándole unos ligeros golpes con un martillo, la tapa de la caja sale volando de repente, y en el mismo instante, se levanta en posición sentada, mirando directamente al anfitrión, el cadáver magullado, ensangrentado y casi podrido del propio señor Shuttleworthy asesinado. Miró durante unos segundos, fija y tristemente, con sus ojos en descomposición y sin brillo, directamente a la cara del señor Goodfellow, pronunció lenta, pero clara e impresionantemente, las palabras, «Tú eres el hombre», y luego, cayendo sobre el costado del cofre como si estuviera completamente satisfecho, extendió sus miembros temblorosos sobre la mesa. La escena que siguió es indescriptible. La carrera hacia las puertas y ventanas fue tremenda, y muchos de los hombres más robustos de la sala se desmayaron por completo de puro horror. Pero después del primer estallido salvaje y desgarrador de pánico, todas las miradas se dirigieron al señor Goodfellow. Aunque viviera 1000 años, nunca podría olvidar la agonía más que mortal que se reflejaba en ese rostro espantoso suyo, tan recientemente rubicundo por el triunfo y el vino. Durante varios minutos permaneció rígido como una estatua de mármol, sus ojos parecían, en la intensa vacuidad de su mirada, estar vueltos hacia adentro y absortos en la contemplación de su propia alma miserable y asesina. Por fin, su expresión pareció salir de repente al mundo exterior, cuando, con un salto rápido, se levantó de la silla, cayendo pesadamente con la cabeza y los hombros sobre la mesa, y en contacto con el cadáver, vertió rápida y vehementemente una detallada confesión del horrible crimen por el que el señor Pennyfeather estaba entonces encarcelado y condenado a muerte. Lo que contó fue, en esencia, esto: siguió a su víctima hasta las inmediaciones del estanque, allí disparó a su caballo con una pistola, despachó a su jinete con la culata, se apoderó de la cartera, y suponiendo que el caballo estaba muerto, lo arrastró con gran esfuerzo hasta las zarzas junto al estanque. En su propia bestia, colgó el cadáver del señor Shuttleworthy y lo llevó a un lugar seguro de ocultación a una gran distancia a través del bosque. El chaleco, el cuchillo, la cartera y la bala habían sido colocados por él mismo donde se encontraron, con el fin de vengarse del señor Pennyfeather. También había ideado el descubrimiento del pañuelo y la camisa manchados. Hacia el final del recital que hacía hervir la sangre, las palabras del miserable culpable vacilaron y se volvieron huecas. Cuando finalmente se agotó el registro, se levantó, se tambaleó hacia atrás desde la mesa y cayó muerto. Los medios por los que se obtuvo esta confesión en el momento oportuno, aunque eficaces, fueron realmente simples. El exceso de franqueza del señor Goodfellow me había disgustado y despertado mis sospechas desde el principio. Yo estaba presente cuando el señor Pennyfeather le había golpeado, y la expresión diabólica que entonces se dibujó en su rostro, aunque momentánea, me aseguró que su amenaza de venganza se cumpliría, si era posible, con toda rigidez. Así pues, estaba preparado para ver las maniobras de Old Charlie, bajo una luz muy diferente de la que le daban los buenos ciudadanos de Rattleborough.
Vi de inmediato que todos los descubrimientos incriminatorios surgieron, directa o indirectamente, de él mismo. Pero el hecho que me abrió claramente los ojos al verdadero estado del caso fue el asunto de la bala, encontrada por el señor G en el cadáver del caballo. Yo no había olvidado, aunque los Rattleburg sí, que había un agujero por donde la bala había entrado en el caballo y otro por donde había salido. Si se encontró en el animal entonces, después de haber salido, vi claramente que debía de haberla depositado la persona que la encontró. La camisa y el pañuelo ensangrentados confirmaron la idea sugerida por la bala, porque la sangre, al examinarla, resultó ser de color burdeos intenso, y nada más. Cuando me puse a pensar en estas cosas, y también en el reciente aumento de la liberalidad y el gasto por parte del señor Goodfellow, albergué una sospecha que no fue menos fuerte porque la mantuve en secreto. Mientras tanto, inicié una rigurosa búsqueda privada del cadáver del señor Shuttleworth y, por buenas razones, busqué en lugares lo más divergentes posible de aquellos a los que el señor Goodfellow condujo a su grupo. El resultado fue que, después de algunos días, me encontré con un viejo pozo seco, cuya boca estaba casi oculta por zarzas, y aquí, en el fondo, descubrí lo que buscaba. Ahora bien, sucedió que había escuchado la conversación entre los dos compinches, cuando el señor Goodfellow había conseguido engatusar a su anfitrión para que le prometiera una caja de Chateaux Margaux. Actué en respuesta a esta indirecta. Conseguí un hueso de ballena rígido, se lo introduje en la garganta al cadáver y lo deposité en una vieja caja de vino, teniendo cuidado de doblar el cuerpo para doblar también el hueso de ballena. De esta manera, tuve que presionar con fuerza la tapa para mantenerla cerrada mientras la aseguraba con clavos, y anticipé, por supuesto, que tan pronto como se quitaran estos últimos, la tapa saldría volando y el cuerpo también. Una vez dispuesta la caja, la marqué, numeré y dirigí como ya he dicho, y luego, escribiendo una carta a nombre de los comerciantes de vino con los que trataba el señor Shuttleworth, di instrucciones a mi criado para que llevara la caja a la puerta del señor Goodfellow, en una carretilla, a una señal que yo le daría. Para las palabras que pretendía que pronunciara el cadáver, confiaba plenamente en mis habilidades de ventrílocuo, para su efecto, contaba con la conciencia del miserable asesino. Creo que no hay nada más que explicar. El señor Pennyfeather fue puesto en libertad en el acto, heredó la fortuna de su tío, se benefició de las lecciones de la experiencia, pasó página y llevó una nueva vida feliz desde entonces.